La seguridad cobra cada día más importancia en cualquier ámbito de la vida. Conscientes de todos esos cambios y de esa preocupación que tenemos los ciudadanos, el sector asegurador está haciendo frente a unos retos y para los cuales se está apoyando en nuevas estrategias comerciales de cara a poder acercarse al cliente potencial. Conocer en principio, bueno, pues todos esos retos, esas nuevas estrategias, los beneficios que aportan a las compañías aseguradoras, es un poco el objetivo de este encuentro organizado por Grupo Noticias y para el cual contamos con representantes de diferentes compañías que nos van a acompañar hoy aquí y que paso ya a presentar. Eduardo Robles, director de Bilbao y Baracaldo de MGS. José Ángel Álava, subdirector general de la zona norte de Asterra Partners, y a Xavi Sérvole, socio de Barna Consultor. Bueno, pues para comenzar un poquito ya a desgranar todo este sector, complejo y amplio sector, Eduardo, vamos a comenzar contigo. Perfecto. Un poco la función del comercial de siempre, de antaño, del que tenemos la idea, está dirigiendo, o sea, está yendo hacia otros derroteros. Bueno, una realidad totalmente diferente a la que teníamos nosotros, la imagen de antes, ¿no?, del comercial de seguros. ¿Hacia dónde va? ¿Es un modelo? ¿Cómo analizo el aspecto este? Eso es. Pues mira, yo creo que el comercial está sufriendo una evolución. Hemos pasado de un cliente mucho más informado, hemos pasado de un cliente que quiere garantías y seguridad en el momento de sus contrataciones, y hemos pasado de gente que, comentábamos antes, deja en manos de conocidos y amigos pues la posibilidad de asegurar sus riesgos, sus necesidades, a entender ya que el que le lleve estos temas puede ser una persona más profesional, porque en caso de algún incidente puede haber problemas. En este sentido, al final, entre el mediador o el asegurador y el cliente, al final tiene que existir un grado de confianza, ¿no? Pero estamos hablando de bienes intangibles, estamos hablando de un compromiso de pago futuro a cambio del pago de una prima ante una circunstancia desfavorable, que es el siniestro, y eso el cliente tiene que tener claro, ¿no? Que en caso de ese siniestro pues esté bien atendido, tenga una persona profesional a su cargo y que se preocupe de sus necesidades, ¿no? Que es lo que busca el cliente hoy en día, o estos nuevos clientes, ¿no?, más allá de aquellos clientes de antaño en donde hacían los seguros a nivel cercano y con las personas más conocidas, ¿no?, dentro de su entorno. Yo creo que eso es una de las cosas que actualmente está cambiando. Pero también está cambiando un poco la forma de llegar de acceder a un seguro, ¿no? Hemos estado hablando antes un poco de record del modelo de contratación digital por medio de las redes, ¿qué opinas tú en ese sentido? Bueno, ya daría para varias reuniones de estas, pero a ver, básicamente se trata de llegar a más, o sea, el que vende el seguro, el que vende el comercio, la compañía de seguros o el mediador. Su objetivo es tratar de llegar al mayor número de personas posibles con el máximo beneficio y rentabilidad. O sea, no se trata de que la prima sea justa, que siempre haya más primas que siniestros pagados, que el cliente quede contento y haya una renovación de los seguros y una, digamos, permanencia a lo largo de los años con ese cliente objetivo. La lucha es que ante eso, que es un planteamiento tecnológico basado en tecnologías de la comunicación, la mejor manera, más directa y más efectiva de llegar a un potencial cliente. Eso, al fin y al cabo, es mirarte a una máquina casi, que no la es, pero bueno, es un símil. Va en contra del criterio que has mencionado tú, que es el de la confianza. El seguro es confianza. O sea, cuando alguien hace un seguro sobre su patrimonio, sobre su vida, sobre su salud, el coche ya lo dejamos un poco, pero sobre todo tu patrimonio, tu modo de vida, tu tal, eso para ti es muy importante. Y yo aseguraría cuando hubiera un componente de confianza.
¿Cómo vendes la confianza a través de un programa informático o a través de una publicidad o a través de una llegada masiva? ¿Cómo transfieres o cómo vendes esa posibilidad? Pues muy difícil, pero bueno, para eso están las empresas de comunicación y las empresas que se dedican a esto, que tendrían que ponerse a trabajar muy duro para que un cliente, cuando haga búsqueda para comprar un seguro o acuda a una oficina o tal, el que tiene enfrente le transmita esa seguridad para que ponga su patrimonio y su familia en un sitio que desconoce absolutamente, ¿no? Esa es un poco la dicotomía de las cosas, cómo se puede conjugar esas dos cosas. Ahí está Xavi, el cuidado. ¿consideras que eso puede ser esa conjugación que puede haber, por una parte, el híbrido, ese modelo en el que la presencialidad y el trato directo con el cliente se puede beneficiar también del uso de herramientas de herramientas digitales? Absolutamente. Yo ya sabéis que hay una palabra que suelo utilizar mucho en todos los conceptos de la venta, ¿no? Que además de confianza es la venta de valor. Si consideramos que el producto que estamos vendiendo es un producto comoditizado, que no genera un valor añadido, que lo puedo encontrar en cualquier sitio, que no tiene ningún tipo de extra, pues lo voy a hacer de una manera transaccional, y lo puedo hacer transaccionalmente desde un aparato tecnológico donde yo escoja el color, escoja la talla y tengo ese producto, ¿no? Eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Cuando llegamos al mercado, lo que tenemos que poner encima de la mesa es ese valor añadido que generan tanto las compañías como los mediadores en cuanto a hacer un paquete, hacer un traje a medida, entender, hacer un asesoramiento, buscar no solo aquellos contratos, aquellos seguros pues más transaccionales, sino aquellos que realmente te solucionen un problema que a lo mejor tú no habías ni llegado a pensar, ¿no? Y ese acceso a ese mercado pues no es tan fácil de automatizar. Tiene que haber un acceso que, por supuesto, la informática, las redes sociales, toda la tecnología lo que nos da es un montón de información que, si no queremos abrumar a ese posible cliente o a ese cliente fiel, lo que tenemos que hacer es filtrarla, hacerla mucho más entendible. No todo el mundo somos expertos de todos los ramos del seguro, de todas las políticas que hay detrás, de lo que hablábamos, ¿no? De la letra pequeña, la famosa letra pequeña. Teníamos todos clarísimo que a la que hemos firmado un contrato de seguro lo tenemos todo cubierto, ¿no? Y ese todo cubierto es una falacia, ¿no? Al final, evidentemente, hay unas pólizas y hay unos contratos que tienen que cumplirse, ¿no? Y tienen que ser rentables, tanto para la compañía como para el cliente. Y para mí lo fundamental es que cuando hablamos de segmentación, pensemos en la segmentación desde el punto de vista del cliente. O sea, el cliente nos considera estratégicos. El cliente nos considera alguien al cual irá a llamar cuando tenga un problema o una duda o le venga a la cabeza algo que puede mejorar. Si eso es así, ya no hablamos solo de precio o de un sistema informático con palabras clave que nos soluciona la vida, sino que tiene que haber detrás una inteligencia tanto humana como más sofisticada, que lo que hace es acercarse a esa confianza, que es una palabrota enorme, ¿no? Con el que le tenemos que dar sentido. En cuanto a las coberturas, también se puede dar cobertura a todo, o sea, es modelo de... Pues, todo es asegurable. Todo es asegurable hoy en día, ¿no? Entonces, concretamente, vosotros en MGS sois también un poco expertos, os habéis especializado en dar cobertura a todo el tema de los ciberseguridad y demás, ¿no? Para las empresas, sí, ¿no? Bueno, principalmente. Nosotros en MGS podemos encontrar un poco los valores que manejan, que es un poco el del compromiso, que es el que comenté antes del grado de confianza, un poco el de la cercanía, un poco hablando del tema híbrido que está saliendo a la luz, en donde antiguamente pues, se procuraba estar en un entorno geográfico, ¿no? Con la apertura de las sucursales a pie de calle, en principio entre plantas a pie de calle. Se pasa a un plano más emocional, con un entorno emocional, con apertura a una redistribución de mediadores, ya para llegar al máximo de la ramificación de la geografía. Y ahora estamos hablando ya de un entorno tecnológico, ¿no? Donde lo que procuramos es
tener una mayor cercanía a través de las herramientas digitales. Es decir, yo nunca he tenido más contacto con una empresa de electricidad, de suministro eléctrico, que ahora, ¿no? Con la app que manejo, en donde soy capaz de asignarme el precio de la luz por horas. Entonces, esas mismas aplicaciones manejamos las compañías de seguros. A través de las apps, el cliente tiene a su disposición lo que hemos comentado, la apertura de un parte, un seguimiento, un desarrollo, información, teléfonos de interés. Esto facilita al cliente. Hay también a disposición del cliente un servicio de atención telefónica, 24 horas al día, 365 horas, que también tienes una intercomunicación directa con el cliente o diferentes webs que al final lo que es facilitar, ¿no? En este aspecto lo que se procura es obtener una mayor cercanía con el cliente. Esta cercanía permite tener un mejor conocimiento del cliente. Yo creo que las estrategias comerciales hoy en día cambian y lo que antes lo que podía ser un lanzamiento bomba de un producto mediante unas campañas de marketing han pasado a segundo plano y lo que procuramos es tener un mayor conocimiento del cliente, de sus necesidades, de cómo podemos cubrirlas. En este aspecto pues salen nuevas oportunidades, lo que has comentado tú sobre la ciberseguridad. Es decir, al final hay megatendencias, son corrientes que al final bueno, pues van influyendo en la toma de decisiones de los propios clientes, ¿no? Hoy hay algunos elementos que interrumpen dentro de los hábitos económicos y sociales, por ejemplo, un cambio demográfico en cuanto al índice de envejecimiento de la población, ¿no? Que de repente, bueno, pues al año 2050 ya una de cada 6 personas pues dicen que va a ser mayor de 65. Esto pues surgen nuevas oportunidades de mercado. Ya las compañías tienen unas líneas de negocio dentro del mercado. Nosotros como en MGS tenemos un producto que es el MGS Senior, que estamos gestionando residencias de la tercera edad. Cuando entré yo en la Mutua en el año 98 esto era impensable. Luego también hay cambios tecnológicos al hilo de la ciberseguridad, en donde los ciberataques están a la orden del día. Hace 3 horas me comunicaban a instituciones vascas que un posible ciberataque era inminente. Entonces la gente tiene esa preocupación, ¿no? Salen productos pues, para abarcar este tipo de necesidades de ciberseguridad. Y luego también ha habido muchos cambios climatológicos con las catástrofes naturales, bueno, pues que ya no estamos hablando de lo que sucedió en La Palma, sino del DANA que tenemos ahora en Valencia con unos temporales y una climatología en el Mediterráneo en pleno mayo. Todo esto hace que haya un cambio de hábitos, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto unido lo que va procurando es a las compañías ofrecer nuevas oportunidades, un conocimiento mayor del cliente para poder llegar a satisfacer esas necesidades, siempre bajo el prisma que has comentado tú, ¿no? De que nos vean como un valor añadido, de alguien que le puede pues, garantizar una seguridad a la hora de tener un siniestro, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. O sea, que tenéis que estar un poco... Pero podemos asegurar prácticamente todo. Todo. Y preparados para, eso es, nuevas oportunidades, nuevas problemáticas. Ojo a visor. De hecho, estábamos comentando antes este nuevo producto que ha salido de la movilidad personal, ¿no? Los patinetes eléctricos que estaban causando un montón de accidentes, incluso el año pasado ya hubo algún fallecido a nivel nacional. Entonces tienes que dar una cobertura a esto, en donde alguien pues, se paseaba con un patinete, ahora sale con una máquina eléctrica que va a 30 o 40 kilómetros por hora y puede causar ciertos daños, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar un poco pendiente de esas nuevas necesidades del mercado. Irán surgiendo oportunidades, pero esto avanza muy rápido y como las nuevas generaciones tampoco tenemos claro cuáles vayan a ser sus necesidades, pues yo antes también he repasado un poco el esquema y digo, bueno, mi mayor preocupación cuando cumplí 18 años era sacarme el carnet de conducir y optar a un coche que me lo aseguraran y conducir. Hoy los chavales de esa edad no, su prioridad no es tener un carnet de conducir, entonces les surgen nuevas necesidades, optan por viajar más, salen nuevas pólizas de asistencia en viaje, no sé, al ir un poco de estas nuevas oportunidades y posibilidad de asegurar pues absolutamente todo. No sé si estás de acuerdo con... Sí, no, básicamente sí. Bueno, primero lo que se asegure todo eso es una cosa que se dice, pero que no sea. Es una forma de hablar. Pero sí, efectivamente, las costumbres cambian, los instrumentos de todo tipo, de drones, decías antes, ¿no? Sí. Y todas estas cosas. Al final es una exposición a accidentes, a responsabilidades, y la gente ahora pues tiene el foco en todas esas, ¿no? Decías lo de los coches, efectivamente, es que las compañías de seguros tienen que fijarse un poco que igual van a hacer menos seguro el coche porque se va a hacer más car sharing, ¿no? O sea, ahora, yo me acuerdo de años que tenía, mi hijo estaba en Alemania y claro, vamos allí a verle y cogía una aplicación y dice, no, tengo un coche aquí al lado y tal. Y nos montamos en el coche que estaba una manzana más allá y luego lo dejamos en otro sitio. Simplemente con la tarjetita accedía al coche, lo dejaba allí y tal. O sea, el concepto del consumidor está cambiando. Luego estos seguros de los consumidores, evidentemente cada vez hay más distintos, más nuevos, más tal.
Yo más me refería antes a la parte clásica del seguro, del analizar el riesgo, de que las coberturas, hay que empezar siempre por, cuando dices tú las coberturas, yo siempre digo que hay que empezar a leer no lo que cubre, sino lo que excluye. O sea, tú cuando coges una póliza, lo que tienes que hacer es inmediatamente, aparte de si es lo que has pedido, ir al segundo capítulo de exclusiones. Entonces ahí te vas fijando a ver si todo eso que te excluye es importante para ti, ¿no? Y luego lo demás, si está en base a todo riesgo, una vez quitadas las exclusiones, dices, bueno, pues ya lo demás lo debo tener cubierto, ¿no? Pero esa es un poco en lugar de ser un catálogo de coberturas, una más otra, más otra, más otra, la tendencia tiene que ser más un poco a la cobertura total. Decías tú, se cubre todo, pero todo menos la guerra, menos tal, menos las pandemias. Hay una pandemia y te lo excluyen al año siguiente, claro. O sea, y mañana se cae un elefante de un helicóptero y excluyen las caídas de elefantes de los helicópteros. O sea, al final esto es muy, muy dinámico, ¿no? O sea, ¿Cómo ha evolucionado el sector, ¿no? En cuestión de productos, ¿no? En donde antes igual alguien aseguraba el hogar y se le daba unas coberturas básicas, el incendio, el agua, un robo, era una cobertura prácticamente completa de una póliza de hogar. Y hoy estamos ofreciendo una serie de servicios que hemos comentado antes, en donde una persona te monta un mueble que tú compras en tu casa, te da un servicio de asistencia informática. No sé, hay una reparación del servicio de electrodomésticos a coste cero, con un coste de piezas, es decir, que hay un montón de servicios añadidos a esas pólizas de hogar, dando un servicio general, ¿no? Integral al cliente, que quizás es hacia donde vaya el mercado, hacia dar una cobertura amplia a prácticamente todas las circunstancias, ¿no? Incluso no solo a cubrir aquellas cosas que puedan pasar, sino a prevenir, ¿no? Comentábamos antes también, off the record, en el mundo del seguro de salud a lo mejor lo que tendríamos que pagar es por estar bien, ¿no? No si me pasa algo que me cubra, ¿no? Y eso ha habido algún inicio, ¿no? De algún producto que te cobraban 100 si no te pasaba nada, y si te empezaban a pasar cosas que eran previsibles, que podrían haber hecho alguna prueba, podrían haberte dado alguna medicina preventiva, etcétera, y no te la han dado, pues eso es lo que yo quiero, que en la rentabilidad famosa que hablamos de las primas, pues que no estemos pendientes de si me tienen que hacer una cirugía o no, o si me van a cobrar más no, yo quiero estar bien, ¿no? Que es Al final siempre es mejor prevenir en seguros. Es decir, al final, por ejemplo, en cuestión de ciberataques, o sea, la posibilidad de que alguien pues le colapsen sus sistemas porque tú tienes un incendio en una empresa y la compañía coge un local, te pone la maquinaria y sigues funcionando. Si tienes un colapso en tu sistema de datos, facturaciones, clientes te roban y te bloquean, automáticamente eso se ha acabado, ¿no? Al final un ciberataque puede ser más devastador que un incendio, ¿no? En ese sentido. Entonces los productos deben ir un poquito también hacia la prevención, que es lo que comentaba, ¿no? En MGS, por ejemplo, el producto de ciberseguridad va más encaminado a prevenir, posibilidad de intervenir, y también tiene ciertas indemnizaciones, pero es preferible que el cliente no tenga que llegar a término y el uso del seguro, que es lo que decías tú, ¿no? Y quizás haya que pagar porque no pasen las cosas, ¿no? Comentabas en el producto. ¿Está demandando el cliente ese tipo de pólizas? Sí, porque al final tú pagas por tener una garantía, una seguridad. A nadie le interesa una reposición. Pues si yo pago una prima, lógicamente, para no tener una merma económica, para poder seguir funcionando, para que mi empresa pueda seguir adelante. Si quizás tengo una serie de trabajadores que si cierro, pues hay un problema. Pero la mejor situación para todo eso es la prevención. Por eso esa serie de descuentos cuando pues, hay medidas de prevención frente a incendios, frente a alarmas, en las pymes. Ese tipo de situaciones al final van en mejora de todos, ¿no? Pero habéis comentado antes también como que había habido un incremento de pólizas de salud, ¿no? Igual después de la pandemia, ¿no? Salud digital, de todo. Sí. Y ahora también que igual cada vez oímos más lo de los ciberataques, cada vez los vemos más cerca, porque cada vez está más cerca, pues igual las empresas, ¿no? Les puede... Sí, pero es normal, porque hablando un poco de lo presencial que comentábamos antes, al final tú, con el tema de la pandemia, resulta que te sucede algo, llamas al médico, te dan una cita telefónica para dentro de no sé cuánto, que ya se te ha podido pasar la circunstancia por la cual has llamado, y no tienes esa posibilidad de presencial, casi ni aunque te estés muriendo. Entonces sí que ha habido un nicho de mercado ante esas pólizas de salud para decir, oiga, yo resulta que me ha salido una mancha en la piel, llamo a través de una aplicación, además cojo cita, seguramente en 2-3 días en función del especialista que pueda ser, y al final me atienden presencialmente. Y luego los productos yo creo que deben ir encaminados un poco a todos tipos de bolsillo, ¿no? De economía. Es decir, las pólizas de salud, yo creo que en el mercado hay una sensación de que son pólizas caras,
todos hablamos de ciertas marcas, la Oro, la no sé qué tal, pues que apenas tienen unas primas medias de 1.000 euros para algunos bolsillos, para otros bolsillos que no puedan permitirse ese lujo. Por ejemplo, en MGS estamos vendiendo una póliza que lo que da cobertura es a especialistas, a urgencias y a ciertos tratamientos, con un coste pues a un 25% de las pólizas tradicionales, sin intervenciones quirúrgicas. Bueno, si me pasa algo grave me voy a la Seguridad Social y ya que me lleven el seguimiento, pero para ir a un dermatólogo, para ir a un digestivo, para ir a no sé cuántos, quizás tenga que tener yo la capacidad de ir a presencial. Yo creo que eso es lo que ha provocado un poco también el derivar, ¿no?, hacia ese tipo de pólizas de salud que comentabas tú. Ante un mercado tan complejo, lo que está claro es que si nos emborrachamos en Internet buscando, intentando comparar, yo lo que quiero es alguien especialista, profesional, que me genere confianza, en el cual confiarle mi vida, porque muchas veces parecéis un confesionario, ¿no? Yo voy y explico dónde puedo tener mis lagunas, dónde puedo tener mis problemas, te cuento pues si me ahogo haciendo deporte o si tengo un coche que he comprado de segunda mano y eso es lo que yo necesito, que realmente alguien experto me haga pues un mapa en el que me pueda asesorar y dar un servicio. No es una cuestión de vender productos, es una cuestión de vender un servicio al cual yo estoy dispuesto a pagar un valor añadido total, porque a lo mejor el seguro de coche me sale un poco más caro, pero el global de todos los servicios y de todos los productos que yo he cogido a través de la confianza que he tenido con un mediador, con una empresa de seguros, es la que yo realmente me genera ese valor. Al final, hoy en día, todos los clientes somos digitales, todos. 100% de los clientes somos digitales. ¿Por qué? Porque tenemos alguna interacción, algún impacto que hemos generado o nos han generado a través de medios que no son presenciales. Eso no tiene que ser una amenaza, tiene que ser absolutamente algo complementario y yo no tengo que estar pendiente de si has mirado en Rastreator o en un comparador o en no sé dónde, ¿no? Precisamente te lo tengo que hacer yo, te lo tengo que hacer fácil para decirte, mira, hay esto aquí, hay esto allá, y yo lo que te hago es esto. Y esto te tiene que compensar por diferentes motivos y ahí hay que buscar las motivaciones de cada uno de nosotros. Y además el sector también vela un poco por los intereses del cliente, ¿no? Hace años, yo cuando empecé en esto, que ya el año que viene cumplo 25 años en la empresa, cualquier persona podía acceder al sector sin ningún tipo de formación académica ni de conocimiento, o sea, se hacía agente exclusivo de la compañía. Hoy en día ya hay unas exigencias mínimas de formación, tanto para agentes exclusivos como para sacar títulos de corredor y ejercer. Y luego, en este aspecto también, pues ya cada vez se va regulando un poco la formación del propio mediador a través de ciertos decretos. El año pasado había un decreto del 20 de abril del 21 en donde ya marcaba un poco en función del grupo o el nivel en el cual se ubicara un mediador, tener ciertas horas de formación, ¿no? Ciertas horas de formación controlando las compañías que realmente se cumplan. Ahí es donde un mediador se va haciendo más especialista, va ganando conocimientos en productos, en herramientas tecnológicas también hay esa posibilidad, ¿no? Pero ya queda como más regulado, ¿no? Un poco velando por los intereses del propio cliente, ya el sector, ¿no? Donde antaño pues parecía que todo valía, hoy empieza a no valer, ¿no? Entonces, el propio mercado ha expulsado a mediadores que comentábamos antes que no han tenido esa capacidad, ¿no?, ni ese conocimiento de dar respuesta a sus clientes. José Ángel, junto a compañías tradicionales, igual como la que representa Eduardo, también existen otras, como Asterra, ¿no?, que son brokers de seguros, ¿no? Que tienen una serie de particularidades y que incide igual en unos canales de venta un poco diferentes, ¿no? Canales de masa, de venta a masa, o así. ¿Nos explicas un poquito esas particularidades? Sí, bueno, básicamente es un nicho del mercado de seguros que cuantitativamente a nivel nacional de primas que se pagan en el sector de seguros, el año pasado fueron 63.000 millones o algo así, de los cuales en el sector que yo más me muevo, que es el de la mediana y gran empresa, como corredor, como broker, pues supone solo un 18% o 20% de esa cifra, o sea, de 60.000. De esa cifra de 60 y tantos mil millones, 20 y tantos mil ya se lo llevan directamente compañías, por ejemplo, entidades financieras o cuasi financieras, tipo Mutua, tipo Grupo Caixa, ¿no? Esos absorben ya pues 23.000 millones o 25.000 millones. O sea, hay una parte enorme en el mundo de las primas de seguros, del costo del seguro en España, que la parte que yo represento es pequeña porcentualmente. Lo que pasa es que, claro, tiene mucho impacto social, porque cuando se quema, o sea, hay un incidente grave en una empresa importante, pues hay muchos empleados que se quedan fuera, hay riesgo de medio ambiente, daños medioambientales,
hay otro tipo de riesgos, la cadena de suministro, tal. Hay muchísimos riesgos asociados a una actividad industrial mucho más, digamos, llamativos, cuantiosos, que obligan a hacer una cosa que es nuestra obligación hacerla antes de nada, que es el análisis y el estudio de a las exposiciones de cualquier tipo de riesgos, localizar definir su mapa de riesgos, aquellos riesgos a los que está expuesta su actividad y la de sus vecinos y la de sus proveedores, que le pueden parar, y la de sus clientes, que si se van, tienen un problema grave, también me quedo sin una parte importante de mi facturación. O sea, hay que estudiar toda la cadena, los propios riesgos y los externos de catástrofes naturales, como estamos viendo cada vez más, ¿no? Porque actualmente... Y esas herramientas, nosotros no usamos las herramientas de venta, no las usamos prácticamente, las usamos muy de costado. Las herramientas que usamos son las de gestión del riesgo, o sea, el análisis de datos, estadísticas de siniestralidad de acuerdo a la actividad que quieres estudiar, lógicamente, y todo el tema de acceso a los datos de las pólizas de los clientes. O sea, los clientes tienen que tener acceso a qué póliza tienen, cómo están sus siniestros, cuántos siniestros están. Es un poco la información que puede rescatar, si quiere, el cliente de tu base de datos, qué valores tiene asegurados, dónde están sus sitios, porque estamos hablando de compañías generalmente, la mayoría multinacionales. O sea, al final, la exposición de riesgos de la naturaleza en España, si nuestro ámbito es España, pues es muy conocida. Aquí es muy raro que se produzca un terremoto, es muy raro, ¿no? Y ciclones y cosas de esas, es bastante raro. Pero, sin embargo, si tienes exposiciones en Texas o tienes exposiciones en África, en ciertos sitios de África, o en Oriente, de Singapur, o en zonas muy sujetas a temas de huracanes o temas de terremoto, etcétera, claro, ahí sí que interesa qué sumas aseguradas tengo, qué exposiciones tengo, tal. Esa es la información que metes en una coctelera y al final tienes que dar una solución aseguradora a eso. O plantearle al cliente qué opciones tiene, porque puede decir, oye, yo autoaseguro una parte, traslado a una compañía de seguros otra parte del riesgo, la que no puedo asumir de ninguna manera, porque si me ocurre voy a la quiebra, o elimino el riesgo. O sea, directamente esa fabricación que me reporta muy poco beneficio, me la quito de encima, porque me cuesta muy caro asegurar. O la traslado a un tercero. O sea, si es una cosa de suministros, etcétera, y estamos hablando de responsabilidades, pues a lo mejor vía contractual me quito la responsabilidad y la largo a un tercero, de manera que yo tenga mucha menos responsabilidad que asegurar. O sea, ese estudio de todos los riesgos asociados a la actividad, tal, es eso. Y las herramientas técnicas o tecnológicas que usamos son esas, las de la definición, valoración y buscar la solución práctica mejor o más lógica o más económica para el asegurado. Claro, esta otra parte de comercialización la basamos en el boca a boca. Antes hablamos de la fidelización de los riesgos, de los seguros de masa, de vida, accidentes individuales, me refiero, autos, en fin, todos estos multirriesgos de hogar, etcétera, seguros de esquí, tal. Claro, eso tiene una actividad totalmente distinta. No puedes dar un servicio tan personalizado, pasar horas, tener herramientas tecnológicas de que accedan a tus pólizas, a los siniestros, a tal. Quizá ahí nuestro esfuerzo es más dar servicio al cliente realmente, y que ese cliente, cuando se vaya a otra empresa, o la persona que nos ha contratado, pues nos siga llamando para hacer el seguro de su siguiente empresa, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, la principal inversión es hacerlo bien en cuanto al servicio, porque eso nos va a generar la fidelidad. Generalmente en nuestro ámbito es más alta del 80%, o sea, bastante más alta en ciertos casos. Con lo cual, claro, es que es asegurarte el futuro de esa manera. Pero claro, nos da margen suficiente para tener la gente formada y dar ese servicio. Y por eso lo hacemos, ¿no? Ese es nuestro... Pero además, incluimos además otro modelo, porque hemos hablado un poco del modelo más tradicional, broker, y luego también todo el entramado de agentes y corredores, ¿no? Entonces, claro, aquí las opciones de comercialización, bueno, pues tienen diversos modelos, ¿no?, para trabajar. Aparte, la diferencia también fundamental es si nos estamos refiriendo a un
gran consumo, ¿no? Un B2C que se llama, ¿no? A un business to consumer, o a un B2B, ¿no? Entre empresas, ¿no? El interlocutor al que tenemos delante, en el primer caso, es un interlocutor que va a hacer uso del servicio directamente, porque es su coche, es su casa. En el otro caso es una persona que tiene que comprar, ¿no? Para la empresa y que tiene otras motivaciones, ¿no? Y una de las características fundamentales de este canal es entender muy bien ese mapa de riesgos en el cual no solo están los riesgos de la compañía, no solo están los riesgos de los consumidores, de los clientes, etcétera. Puede estar el riesgo de que echen a esta persona por haberse equivocado en el seguro que ha contratado, ¿no? Se llama el key man, el nombre clave. Totalmente, seguro de nombre clave. ¿no? O seguro de vida o tal. O la comodidad de estos señores me lo hacen todo y me olvido y no me tengo que estar pendiente de que cuando hay un siniestro, cuando hay una historia en África y yo no sé francés o yo no estoy allí o yo no tengo a nadie, entonces pues es otro tipo, ¿no? De condicionantes en los cuales pues claramente los canales de fidelización de esos clientes pueden ser muy diversos, ¿no? Hablando del mundo digital en el que evidentemente no creo que nadie de estas grandes multinacionales, grandes empresas vaya a comprar el seguro a través de un e-commerce, ¿no? De poner en un carrito de la compra el RSC de una empresa del IBEX 35, lo dudo, y que pase nunca. Lo que sí que puede pasar es que en ese mundo digital pueda haber una serie de interlocuciones, una serie de información, de infoxicación, ¿no? De información que no está muy bien, que al final el trabajo del comercial pues se vea enrarecido, ¿no? Porque venga alguien y diga, oye, pero he visto por ahí que hay un seguro como el que tú me quieres vender a la mitad de precio, ¿no? Y digo, momento, pero ¿y qué te está ofreciendo? ¿Y dónde la famosa letra pequeña o el seguro de tal? Y esto para África no cubre. Esto, o sea, que hay un trabajo adicional en el que todo este mundo digital aparentemente puede irnos en contra, pero lo que tenemos que hacer los profesionales de la venta es apalancarnos en esa capacidad de estar súper informados, de estar súper actualizados, de tener muchísima más accesibilidad, comentaba Eduardo, ¿no? De la posibilidad de estar mucho más cerca. Durante la pandemia yo estaba en contacto con mis clientes a través de Zoom, de Teams, de no sé cuántos, tal, y cuando me he visto con ellos digo, hacía 2 años que no te veía. ¿Pero qué dices? Si nos vimos hace nada. Sí, pero no era lo mismo, ¿no? Exacto. Pero sí que consigues, ¿no? De alguna manera, esa proximidad, esa cercanía, esa inmediatez. Hoy en día hay sectores donde sacan una novedad y para ir a visitar a todos sus clientes, todos sus interlocutores, a lo mejor se pasan 2 años. Ellos lo pueden hacer de una manera mucho más inmediata y fácil, ¿no? de hacer ese asesoramiento mucho más personal, aunque haya una pantalla delante, ¿no? Aunque haya... Fíjate que hay un grado de confianza y de cercanía de lo que le estás ofreciendo a tu cliente a través de ese valor añadido que hemos comentado. Al final, dentro de los canales de distribución que existen en el mercado, por ejemplo, nosotros apostamos por la red tradicional de agentes. Sí. El 70% de nuestra cartera está en manos de agentes exclusivos. Eso, al final, fideliza al cliente a través de ellos y hay cierta lealtad a la renovación, ¿no? De esas primas de riesgo, sin dejar de lado los corredores, también un porcentaje elevado de un 30% para ese margen de canal de distribución, pero siempre a través de una persona, que es el interlocutor entre el cliente y nuestra propia compañía. Un profesional el cual podamos garantizar a través de su desarrollo pues, en cuanto a habilidades, formación, temas de tecnología, que pueda dar ese servicio al cliente. Hay clientes que apuestan por canales directos. Incluso a mí me ha sorprendido que a veces que, claro, asumiendo ellos la gestión del riesgo, con la preocupación futura que eso puede conllevar, ¿no? Al final esa gestión del riesgo, hay clientes que optan por esas ventas directas, esos canales directos o esas compañías directas que incluso ellos mismos pueden cotizarse el riesgo, poner la prima y emitir la póliza. Claro, luego en caso de siniestro, el propio cliente, a través de estas aplicaciones, pueden llegar a término en la póliza, efectuando una contratación, pero luego en caso de siniestro, que contratado la letra pequeña de la que hablábamos, las cláusulas. Hablábamos de las grandes empresas, pero en un simple hogar, un mismo capital de contenido, en una vivienda puede haber una bicicleta de 10, 15.000 euros y en otra no. Y sacarla a la calle y que nos la roben puede ser la diferencia entre que estar bien hecha la póliza, te la cubran y no te la cubran. Y para una economía doméstica, 15.000 euros de una bicicleta pues puede suponer pues también una pérdida importante, ¿no?
Entonces, ahí el reto es que no diverjan mucho los dos mundos, ¿no? El mundo online, el mundo digital, que evidentemente tiene sus ventajas y para ciertos productos o servicios pues, puede ser una solución absoluta, y otra, el mundo tradicional, donde necesitamos un traje a medida, etcétera, ¿no? Pero hay un hueco entre medio en el que tenemos que ser muy cuidadosos de que no diverjan totalmente, ¿no? Y ser capaces de que los equipos comerciales entiendan que dentro del pasillo del cliente, el cliente que sea digital o tradicional, etcétera, puede haber muchísima interconexión entre los dos mundos y no tenemos que obviarlo, ¿no? Hay empresas del sector seguros que han decidido ir en paralelo y que haya un equipo que lleve toda la parte digital y un equipo que lleve toda la parte tradicional, y no se hablan. Llevamos 10 años haciendo un estudio en el IS donde marketing y ventas sigue desalineado, y hoy en día, con las palancas de marketing digital que hay, parece que hay un abismo, ¿no? Porque son enemigos feroces, de que el cliente digital me lo robas, es tuyo, es mío y tal, y por en medio hay un montón de gap de gente que aparece por un sitio y desaparece. Tiene que converger ambos procesos. Al final hay procesos que no aportan valor añadido. Nosotros tenemos una cercanía con el cliente a la hora de la contratación, del asesoramiento, pero a la hora de formalizar una póliza tenemos la herramienta de la firma digital. Le mandas al cliente, tienes un contacto con él a través del correo electrónico y te mando tu documentación. Abres tu correo, me la firmas y ya la tengo formalizada. Es decir, ese proceso pues quizás no aporte ese valor añadido, ¿no? Me puede suponer un desplazamiento en función de dónde tenga el cliente, en función del tiempo de espera que tenga para estar con él. Todos esos procesos conviene, ¿no? Incorporarlos dentro de la actividad diaria. Comentabas tú del Zoom, herramientas que teníamos a nuestra disposición que con la llegada del COVID hemos tenido que apresurar. Las compañías que estaban ya preparadas en tecnología han podido soportar, sobrevivir. Nosotros en concreto, el sector seguros es uno de los sectores que lo hemos llevado en mejor medida frente a otros sectores donde han facturado. Levantarte un 1 de enero de cualquier año y saber que con un 80 o un 85% de la renovación de tu cartera ya estás facturando ese porcentaje es un aspecto importante, ¿no? Se ha mencionado en varias ocasiones términos como confianza, fidelidad, pero por supuesto también confidencialidad, ¿no? José Ángel, en el caso, por ejemplo, de Asterra Partners, ¿qué nos puedes opinar? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, la LOPD, hay una ley referente a eso, y no solo esa, aspectos de confidencialidad en la propia gestión de siniestros. Por ejemplo, hay una parte que es todos los seguros relacionados con las personas. Nuestra empresa tiene un sistema diferente de gestión. O sea, yo no puedo acceder a las pólizas de vida, de no sé qué tal, porque las pólizas de vida muchas están basadas en el salario, por ejemplo, ¿no? O sea, tú dices que la suma asegurada de un seguro de vida de accidentes muchas veces está basada en el salario. Si accedes a eso, pues conocer los salarios de mucha gente, puedes conocerlos. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, indemnizaciones a la viuda o a la amiga o al amigo o al viudo o tal, lo que sea, ¿no? O sea, hay diversidad de información muy confidencial, de enfermedades ni te cuento. O sea, las declaraciones de salud. Hay declaraciones de salud, los boletines de adhesión, todas esas cosas. Claro, nosotros es una obligación mantener, digamos, confidencialidad en la gestión. No es el mismo sistema de emisión de recibos ni de información, no es el mismo sistema, o sea, tiene sus propias formas de entrar. Y cuando se hace un resumen de pólizas a un cliente determinado, que tiene una póliza de industria, una de vida, unos accidentes colectivos, tal, lo que sea, ni siquiera el resumen va en el mismo sitio. O sea, va la gente que lleva ese tipo de seguros, también que es la que gestiona y la que les atiende, además, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hay un aspecto importantísimo. Yo creo que bastante bien resuelto, porque yo no conozco que haya habido no ha habido para mí demandas. La duda es si vamos a tender hacia que a costa de yo daros muchos datos míos, el seguro me pueda salir más a cuenta. Por ejemplo, un seguro de auto, si yo pongo el GPS del automóvil, me pongo una pulsera que diga si estoy bien o mal, me haga un test de alcoholímetro antes de coger el coche, etcétera, todo esto os lo cedo,
porque entendemos que si yo conduzco bien y no tengo ningún problema y tal, pues voy a tener menos accidentes, y si me pego un tortazo a 250 kilómetros por hora, pues ya es cuestión mía, evidentemente no me lo va a cubrir nadie, ¿no? Entonces, el hecho de yo ceder todos esos datos para tener un seguro más acorde a mi manera de conducir, mi manera de vivir, mi seguro de vida, mi no sé cuántos, si eso va en contra, ¿no? o tiene algún problema con ese problema de la cesión de datos de terceros o de trabajadores. Eso tú igual también puedes decir algo. Sí, pero... sí. En principio, hombre, se manejan ciertos parámetros para garantizar esa confidencialidad, ¿no? O sea, que un cliente pueda aportar una serie de información que pueda repercutir en un ahorro de primas, pues siempre es positivo. Luego hemos hablado de las declaraciones de salud, los boletines de adhesión. Al final son temas confidenciales a los cuales muchas veces los propios gestores de las sucursales no tienen acceso una vez se colgan en las propias aplicaciones. Ya depende de un cliente si ya permite pues monitorizarse a través de una pulsera para saber si anda al día 10.000 kilómetros y la póliza de salud la puede rebajar o no, ¿no? Muchas veces al final la gente acaba poniéndole la pulsera al perro para que de vueltas y resulta tener un ahorro. O sea, muchas veces estamos intentando minimizar el coste de los siniestros pues con cierta picaresca que hemos comentado antes, ¿no? A ver, no sé, si las primas de riesgos son unas primas equilibradas, el intentar abaratar al máximo. Nosotros, por ejemplo, en la compañía trabajamos mucho con el cliente integral. Cliente que a partir de una póliza ya se empiezan a aplicar unos descuentos, pero ya con las contrataciones de esas segundas pólizas, no por la aportación de una información adicional, ¿no? Y luego con ciertas ventajas en cuanto a la resolución de siniestros. No es lo mismo tener una póliza que hemos comentado en una compañía, que 2, que 3, que 4, ¿no? A través de la venta cruzada intentamos dar una solución global al cliente, y eso lo trasladamos en el coste de las primas que cobramos, pero no por aportar una mayor información, sino por una especie de volumen que el cliente tiene con nosotros, ¿no? Que un poco también es una de las formas de trabajar. Una ¿no? tendencia ahora que se está dando, ¿no? Antes era globalizar un poco. Eso es, ¿no? Eso es. Tu diversificación de compañías. Yo tengo que vender eso porque como compañía exclusiva al final tengo que dar solución a mis clientes con los productos que manejo yo en mi propia compañía. Dedicados un poco al mercado doméstico, al pequeño empresario, cubrimos todas las posibilidades, incluso para ciertas pymes de cierta envergadura. Si nos vamos a ciertos riesgos ya pues un poco más específicos de casco de buques, pues te diría que lo hacemos, o de aeronáuticas, o de ese tipo de pólizas específicas, de mezcla, caución, no sé qué tal, y ya se nos escapan. Que ahí, en ese tipo de empresas, también estoy seguro que la cesión de esos datos primero puede ser interesante para el cálculo del riesgo, etcétera, y luego esa duda, ¿no? Y ese miedo a que comercialicéis los datos que yo te doy, ¿no? O sea, el convertir mis datos, ¿no? En parte del producto que gestionáis, ¿no? Porque tenéis todos los datos, ¿no? Hombre, yo te diría, yo le digo a mis clientes, que no son justo el individual, ¿no? Pero yo les digo muy a menudo, además, digo, mira, cuanto más datos me des, mejor para ti. Porque cuanto más sepa yo de ti, mejor solución te podré dar. O sea, es como el médico. O sea, hay gente que le engaña al médico. O sea, que le dele aquí y le dice que, bueno, un poco duermo mal. Tal. O sea, es importante, como en toda la vida. O sea, si tú barajas toda la información, cuanto más información tengas, mejor solución o más adaptada la puedes dar. Si tú haces un seguro del hogar y tienes un Chillida o tienes un Miró y no dices que lo tienes, pues claro, el día que te lo roben, pues no esperas cobrar nada. O sea, te quiero decir, pero el problema añadido de la protección de datos, es un problema que existe, pero es más igual el que dices tú, el aprovechamiento de las bases de datos para que un tercero las pueda utilizar. Claro. Es que estamos todo el día en eso. O sea, coges el teléfono, buscas noticias de Google o de cualquiera y acepta, porque es que si no, vamos, es que no avanzas, ¿no? Entonces, si estamos metidos en ese mundo, es que es imposible sustraerte eso. Pero fíjate qué garantía puedes dar tú a un cliente, o sea, como compañía das una garantía de una confidencialidad en esos datos. ¿Qué garantía puede dar un comparador de seguros, ¿no? Donde alguien accede con sus datos a la hora de contratar? ¿Dónde van esos datos? ¿Dónde quedan registrados? ¿Quién los maneja? O sea, estamos hablando de un sistema informático que luego puede utilizar esos datos que no sabemos. Evidentemente no se utiliza.
ni dónde. Los Pues es utiliza. parte de su modelo de negocio. Efectivamente. Claro. Que luego quizás estés incluso clicando en una pestaña en donde ponga que has aceptado, ¿no? Unas ciertas condiciones. Probablemente hemos hablado, ¿no? Que si los no te utiliza permite pasar de pantalla. de manera agregada, Sí. sin una utilización muy Con concreta, mucha más etcétera, alegría, ¿no? Pero que de lo que podamos manejar las compañías, ¿no? Pero bueno. Ya un poco para ir finalizando un par de cuestiones. Por un lado, el peso, o sea, habéis comentado antes, ¿no?, que el cambio ha sido la profesionalización del sector, ¿no?, en los últimos años. Yo creo que es evidente, ¿no? Un poco, ¿cuál es la visión que tenéis de futuro? ¿Hacia dónde avanzar el sector de asegurador? Pues yo soy un poco en este aspecto, como no tengo una bola de cristal, ni tengo ciertos poderes, te diría que esto va avanzando muy deprisa y donde lo que estamos dando por bueno ahora, quizás dentro de 6 meses no lo sea. Pero no podría augurar qué tipos de seguros o necesidades pueden necesitar las generaciones, qué tipo de seguros podemos estar comercializando dentro de 6 meses o un año, específicos que vayan saliendo, como he comentado, de movilidad, de ciberseguridad, ciertas cosas que vayan saliendo. Es muy complicado. Pero que se augura un cambio, sí, ¿no? Pero que nos tendremos que adaptar para dar cobertura a las necesidades de nuestros clientes, seguro. Y a través de la tecnología, cada vez con la mayor rapidez posible, ¿no? Eso se ha visto un poco con el tema de las vacunas, que hemos acelerado para sacarlas lo que no estaba escrito. Ángel. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Hombre, hay riesgos básicos, que como es la vida, el transporte de las cosas y tal. Hay ciertos riesgos clásicos de toda la vida, incendios, etcétera, que van a seguir existiendo. O sea, siempre que haya la posibilidad de que algo se incendie, pues habrá que seguir haciendo seguros de incendios, de averías, de tal y cual. Evidentemente, todas estas nuevas tecnologías que nos están invadiendo, en eso y en proteger la responsabilidad del que permite que sus datos son utilizados por un tercero, que es otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad es de los directivos por su gestión, por su mala gestión puede producir un perjuicio económico a un tercero. O sea, constantemente están apareciendo riesgos, responsabilidades que son asegurables, casi todas, muchas son asegurables, ¿no? Esto lo hemos oído siempre. Pero en lo básico siempre lo mismo. O sea, es el servicio, la atención en el cliente, o en el siniestro cuando ocurre, porque es cuando alguien se da cuenta de que el seguro vale o no vale, y la manera de darle la confianza que estamos diciendo todo el rato en el cliente. O sea, que el cliente confíe en ti, confíe en la compañía, confíe en ese canal de venta, para darle sus datos personales y a la vez tenga la facilidad informativa de saber lo que está asegurando. Que no es fácil, porque la gente cuando dice la letra pequeña es que nadie se lee una póliza de seguros. Yo creo que no sé los que estamos aquí, pues 3, 5, 8, a lo mejor de los 8 no se ha leído la póliza de las pólizas, sus pólizas personales de seguros, a lo mejor la tercera parte de los que estamos aquí, no lo sé, no vamos a hacer lo de levantar la mano porque van a levantarla todos, pero es así. Entonces, hay una labor ahí sin ser machacón, pero sí que sea didáctico, que la gente sepa un poquito, o sea, en ese sentido de acercar la parte, digamos, tecnológica al cliente, hacerla amable, que la reciba. Yo creo que ahí se va a avanzar mucho, como se van a avanzar, como decías tú, que hay nuevas posibilidades de negocio, de pues, la tercera edad, de las diversiones, o de las diversiones de la tercera edad, de sus aficiones, de sus cosas. Claro, todo eso tiene un seguro aparejado, ¿no? Bien, pues efectivamente, hay que estar atentos y buscar la solución. Luego ya nos la excluirán 2 meses después cuando haya siniestros, ¿no? Como ocurre con la pandemia, que en cuanto ha habido la pandemia, todas las pólizas nuevas que se han venido haciendo con la exclusión de pandemias. O sea, bueno, lo que pasa es que sí, las pólizas de accidentes que la gente no era conocido tenían en letra pequeña una exclusión de pandemia. Dada la gravedad de la situación, por ejemplo, en MGS se han estado dando cobertura. Y no éramos conscientes, claro, porque nunca habíamos tenido una pandemia. pandemia. Pero era una situación especial, pero en contrato firmado, exclusión de pandemias. Sí, como la caída de aeronave, que te lo lees y es gracioso, porque nunca ha caído una aeronave. Y el cisne negro que ha supuesto la pandemia, pues nos ha pillado a todos desprevenidos. Pero queda recogida como exclusión. Hay cosas graciosas todavía que he visto hace poco en alguna póliza, que todavía está excluido el efecto 2000. Sí. El efecto del cambio 2000, ¿os acordáis? Cuando se cambió se iban a parar todos. Que se iban a parar a las 24 horas y tal, iba a ser el caos del mundo mundial.
las compañías de seguros excluían casi todos los daños que ocurrieran como consecuencia del cambio de milenio y tal. O sea, y no pasó nada. En realidad pasó muy pocas cositas, poquísimas. Sí. Pero todo el mundo, claro, dando caña. Bueno, pues hay pólizas que hoy día todavía aparece la exclusión del efecto dormir. Es alucinante. Xavi, ya para concluir un poquito, No está la- los beneficios de esas nuevas estrategias de las que hemos estado comentando, estrategias comerciales, haznos un... Para mí, que somos especialistas en crear modelos comerciales en diferentes sectores, el sector seguro es uno de nuestros grandes sectores donde trabajamos más, pues sí que auguro un cambio bastante inminente, ¿no? Y sobre todo tanto en los canales de distribución como en las redes comerciales, ¿no? Y el cambio es que los malos comerciales desaparecerán. O sea, los comerciales de toda la vida que lo único que hacen es tener el amigo, tener la relación y tener la cartera de clientes basados en las 3 Fs, ¿no? Los families, friends and fools, ¿no? Los 3 más cercanos que pueda acogerte y que con eso ya viven, y esos van a desaparecer absolutamente. Y luego el reto absoluto es generar esa confianza que estábamos hablando y, sobre todo, cambiar el concepto del seguro como un gasto a una inversión. El hecho de que esa inversión que estoy haciendo yo en un producto que a lo mejor hoy ni existe o hoy no me ha pasado por la cabeza que pueda ser un riesgo, realmente yo invierta en que eso no pueda significar un problema, sino que podamos, empresa comercial, aseguradora, entender hacia dónde va el seguro el negocio de este cliente y poder hacer que eso sea un valor añadido en todos los aspectos y que todos salgamos ganando. Y no tengamos ahí en la cuenta de resultados en gastos, tanto de seguros, por si acaso. No, eso yo creo que el que vea eso como un ahorro lo tenemos fastidiado. Tenemos que invertir también en redes comerciales muchísimo más preparadas, muchísimo más conscientes del mundo digital y de la ventaja que es el generar ese valor añadido con toda la información que podamos, y ser capaces de cambiar el chip, ¿no? Del que compra el seguro, tanto en B2C como en B2B. Y además creo que el mal profesional desaparece no solo del sector seguros, de todos los sectores, todos. A la orden del día es cuando tú vas a tomar algo y ves porque una cafetería está llena y otra vacía, ¿no? Y están las dos próximas. O sea, en todos los sectores se tiende a cada vez a ser más profesionales, ¿no? Vivimos en una sociedad, además, más especializada y con... Pero que aboga también por estar seguros, sí, ¿no? sí, sí. O sea, tenemos esa cultura de asegurar. Eso sobre todo. Bueno, pues nada, por mi parte solo me queda agradeceros a Eduardo, José Jonger y Xavi la presencia aquí, y bueno, que espero que hayamos puesto un poco de luz a todas esas, ¿no? A todo lo que entra mal al sector de las aseguradoras. Bueno, a ver si hemos aportado algo. Gracias a vosotros por invitarnos. Vale. Gracias. Muchísimas gracias.